Bueno, queridos hermanos y hermanas, les agradezco muchísimo el haberse conectado a la clase presencial que tenemos de nuestra clase de Pentateuco. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz lunes 21 de marzo, día que inicia para nosotros en esta parte del mundo el otoño, ¿no? En, en, en México es el equinoccio de primavera. No sé, en Colombia, bueno, en Colombia no tienen las estaciones marcadas, pero Zoraida, que no celebra nada, no, hoy no entra nada ya en Colombia, no. Paz, hermano, buenos días. Buen En día. Colombia debería por estos tiempos comenzar el invierno estacional, pero de lluvia, ¿sí? Aquí no hay así, la época de lluvia es diciembre, enero, febrero, marzo, más o menos mitad de marzo comenzaría la época de lluvia, pero este año está lloviendo desde enero. Ok, O sea, ok, no ha habido diferencia. ok. Llueve, hace sol y hace frío. Sí, Pero todo sí, normal. Bien, gracias a Dios. buenísimo, Zoraida. El Señor le esté acompañando a todos nuestros hermanos en Colombia. Bueno, Amén. así es que bueno, feliz lunes para todos, hermanos. Es muy inicio de semana, todos andamos a las corridas, ¿no? Todos andamos tratando de llegar a cumplir los compromisos que tenemos pendientes, los compromisos que vienen en el futuro. Pero bueno, como lo dijimos en la previa de la clase, para todo hay tiempo, tiempo para descansar y tiempo para trabajar y tiempo para estudiar y hacer las tareas y tiempo para irse de vacaciones, porque sé que algunos están mirando la clase desde sus vacaciones. La verdad que yo sé que la envidia es pecado, hermanos, y si hoy tengo que pedirle a Dios perdón por ese pecado que tengo en mi corazón, pido perdón a Dios, pero ay. Han de estar sufriendo nuestros hermanos en sus vacaciones. Pero bueno, eh, vamos a arrancar, hermanos, vamos a arrancar. Esta semana vamos a concluir en este recorrido un poquito más puntual de lo que hemos hecho en la materia de introducción al Antiguo Testamento. Y hoy hemos estado mirando un poquitito con mayor detalle los grandes temas que abarcan los 5 primeros libros de la Biblia y que son muy importantes para nosotros, ¿no es cierto? Así es que bueno, antes de eso, quiero pedir a Liti si quiere llevarnos a Dios en oración, Liti, para iniciar la clase. ¿Fueras tan gentil? Sí, cómo no. Paz a todos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, nuevamente nuestros ojos se han abierto por tu amor, por tu gracia, solo por ello, Padre, y venimos ante ti muy agradecidos. Queremos agradecerte por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Señor, de nuevamente darnos la posibilidad de tener una clase más, donde seguimos aprendiendo de ti, de tu amor, de esa naturaleza, de todo lo que nos quieres enseñar. Padre, te pido que en este tiempo tú estés bendiciendo a todos mis compañeros en donde se encuentren. Señor, tú seas con ellos, y también te pido, Señor, que tú bendigas al pastor Abraham, director de esta clase, Señor, que tu sabiduría sea sobre él y que juntamente podamos crecer y seguir aprendiendo. Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, querida Liti. Muy bien. Entonces, hermanos, el propósito de esta clase va a ser resaltar en la medida de lo posible cuál es la importancia que tiene la revelación de Dios, principalmente en la salvación del mundo, estos acontecimientos o narraciones que aparecen en el libro del Génesis, que son eslabonados en el libro del Éxodo, que son parte importante del libro de Levítico, que es la continuación en el libro de Números, y que parece ser que termina o culmina en el momentos previos del cruce del pueblo por el Jordán. Es sumamente importante, hermanos, que cada uno de ustedes siga profundizando en estos temas, ¿no? Hay
hay muchas posturas, hay muchos puntos de vista y que evidentemente cada uno de nosotros tiene que discernir cuál es lo que consideramos de acuerdo a la revelación que Dios nos da del hilo conductor que nosotros deberíamos de sacar de todas estas enseñanzas. Bueno, iniciamos entonces con los grandes temas del Génesis que tienen que ver eh, con la exposición de quién es Dios, ¿no? Quién es Dios, no solo para Israel, sino quién es Dios para todo el mundo. Y esta pregunta de quién es Dios siempre va a estar en función del ser humano. Por eso es que la creación es coronada en ambos relatos, ¿no es cierto?, con la creación del hombre y de la mujer. Por lo tanto, la comprensión de ir conociendo a este Dios que se va a ir revelando en el paso del tiempo, va a ir en función del hombre, siempre en función del hombre. Entonces, Dios establecerá alianzas, pactos, compromisos, palabras, acciones, hechos poderosos en función siempre del hombre, ¿no? Y cuando hablo de hombre, no estoy hablando de género, de sexo, sino de género en la totalidad, ¿no es cierto? Va a ir siempre en función del hombre y de la mujer. Y entonces estos pasajes son muy, muy interesantes, más allá de los debates, hermanos, que puedan darse de manera científica, académica, teológica, etcétera, sobre qué tienen qué realmente quieren decirnos estos relatos. Más allá de esos debates que son apasionantes, sin duda, para los que nos gusta estudiar esto, son muy apasionantes las reflexiones que hacen y los comentarios que vierten, pero lo que para nosotros debe quedar muy claro en la clase es que estos relatos van a cumplir dos grandes, van a dar dos grandes respuestas a dos grandes preguntas. ¿Quién es Dios? Dios es el creador y sustentador de todo cuanto existe, ¿no? Dios es el que crea vínculos de amistad y de amor. Y también la segunda gran respuesta, la segunda gran pregunta sería básicamente cómo esta manifestación de este Dios creador y lleno de amor, de ternura, de creatividad, de poder, de todo lo que vemos en los relatos, va a ir siempre en relación con el prójimo, ¿no? Y cómo, en relación con el hombre, perdón, y cómo el hombre en relación a su prójimo será lo más importante. Por eso, hermanos, cuando vemos el tema de la caída tiene básicamente consecuencias y esas consecuencias ya las vimos. Son rupturas, son esos momentos en donde el ser humano termina peleándose, matándose, separándose. Eso nosotros lo vemos en estos capítulos y cuando iniciamos en la historia del patriarca Abraham, bueno, vemos allí nuevamente el pacto de la alianza que Dios hace primero con Noé y ahora lo establece con Abraham. Y a partir de allí, la historia empieza a correr, empieza a transcurrir de una manera muy especial con Abraham, Isaac, Jacob, y la historia de José nos va a plantear las respuestas del por qué el pueblo finalmente lo vemos en Egipto. Considerando siempre, hermanos, recuérdenlo, eso es muy importante para su exégesis, para su investigación, para cuando ustedes se acerquen al texto bíblico. Es muy importante esto. El hecho fundante que tuvo Israel, que permeó su identidad, sus acciones, sus pensamientos, tuvieron que ver esencialmente en el Éxodo. Entonces, para Israel, el saber por qué el pueblo terminó en Egipto es fundamental y la respuesta las encontramos en la historia de José. Bueno, una vez que nos adentramos al Éxodo, ¿no? Vemos allí 4 siglos aproximadamente, poco más, de que seguramente sucedieron muchas cosas en la conciencia religiosa del pueblo, pero que o no se conservaron estas tradiciones o no se conservaron estas cosas, 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 o no
no fueron relevantes al redactor sagrado. Sin embargo, vemos una transición de muchos miles de años, diríamos, ¿no? Cuatro siglos, perdón, no miles, 4 siglos, 400 años, en el cual la historia se interrumpe, ¿no? Y entonces el último capítulo de la historia es José, Faraón, Jacob, José, los hijos pastores, ¿no es cierto?, de ovejas. Y después hay como una transición de decir, bueno, pasó mucho tiempo, vino alguien más que no conocía a José, José muere, viene alguien más que no conoce a José, los hijos se multiplican y empieza una historia donde el pueblo se ve esclavizado, y ahí es donde va en el capítulo 2, si no mal recuerdo, del Éxodo, va a empezar las tradiciones del gran libertador. Van a iniciar las tradiciones de su nacimiento, de cómo fue educado, por qué Moisés huye de Egipto, cuál es la causa, hay que justificar o hay que dar un motivo o explicación del por qué Moisés tiene que salir de Egipto e ir a Madián, ¿no? Ir a una tierra extraña. Eh, Vemos a Moisés saliendo de 40 años de Egipto, ¿no? Y hay un lapso de tiempo, hermanos, 40 años, por cierto, que también seguramente sucedieron muchas cosas en la historia de Moisés, y que no sabemos qué pasó, porque después lo vemos hasta los 80 años aproximadamente, cuando Dios le da la gran misión de ir a rescatar al pueblo. Entonces, esos silencios, hermanos, esos silencios que aparecen en el texto sagrado, nos dan evidencia de que el redactor no quiere escribir una historia tal y como nosotros la conocemos. Realmente, los episodios que el escritor sagrado elige para ir concatenando, uniendo, hilvanando esta historia, va en función de su propio propósito teológico. Es decir, que todas estas historias, anécdotas, algunas más pintorescas que otras, ¿no?, van en función del propósito teológico del redactor. Y lo vamos a ver ahora en un libro que, si nosotros lo miramos por arriba, hermanos, es muy árido e incluso se nos hace irrelevante, como es el libro de Levítico. Y ahora vamos a entrar a él. Lo que quiero recordar con ustedes, hermanos, fue cuando el pueblo sale de Egipto, con todo lo que ya platicamos, y se establece antes del Sinaí en un acto fundamental. Un acto del cual, insisto muchísimo, hermanos, para entender el mensaje de los profetas, ya sea profetas anteriores según la Biblia hebrea, o ya sea profetas mayores o profetas menores, como lo consideramos nosotros a través de la influencia de la Septuaginta, cualquiera que sea el caso, nosotros no vamos a entender la posición, los mensajes, los oráculos proféticos, si no tomamos en cuenta lo que sucedió en el Sinaí en cuanto a la alianza, en cuanto al pacto, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, lo que nosotros vimos en clase, en la clase pasada que terminé, que realmente fue muy, muy rápido, fue lo que tuvo que ver con esta alianza, hermanos, que, insisto, ninguno de nosotros tiene que pasar desapercibida, ¿no? Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo. El pueblo ha salido, los carros del faraón han quedado sepultados en el río, en el Mar Rojo, ¿no es cierto? Hay un cántico muy antiguo, que es el cántico que se pone en los labios de María, para que ella sea la que exprese aspectos que seguramente, hermanos, cuando se escribe, cuando se plasma este canto, tenía mucha relevancia para el pueblo, tenía mucha importancia. Por eso este canto es muy, muy famoso y muy importante. Bien, ¿qué es lo que encontramos en el capítulo 19 del libro del Éxodo, hermanos? Encontramos la alianza. Alianza que está básicamente
sustentada en el principio de decir, ahora yo los he sacado de Egipto y los he sacado para que cumplan un propósito. Y el propósito es que seáis mi especial tesoro por sobre todos los pueblos de la tierra. Ese era el pacto, ese era el compromiso. Esto es muy importante, hermanos, porque este es el corazón para entender el libro de Levítico. Si nosotros no entendemos este aspecto que nos plantea Éxodo, entonces para nosotros Levítico será irrelevante, árido y sin sentido, ¿no? Dios quería que el pueblo fuera de él. Dios quería que el pueblo fuera suyo, sea único. Ahora, imaginemos un poquitito, hermanos, la importancia que esto tiene, ¿no? La importancia que esto tiene. Si ustedes, por ejemplo, vienen aquí a Misiones, ¿no? En Oberá o en el Dorado, donde estamos viviendo, Vera y yo, ¿no es cierto? Ustedes no van a sentir ninguna, ningún asombro, diríamos ahí, ¿no? Si alguien viene y establece una nueva iglesia, por ejemplo, ¿no? O evangélica o católica o la que ustedes gusten y manden. Porque resulta, hermanos, principalmente lo vivimos en Oberá, ¿no? La ciudad aquí de Misiones. Oberá está repleta de religiones y de templos evangélicos como usted no tiene idea. Entonces, Oberá, hermanos, es una ciudad donde el Dorado también tiene muchas religiones, muchos credos, muchos cultos evangélicos, protestantes, tal vez no tanto católicos, porque hay mucho más presencia protestante o evangélica, diríamos, en estas ciudades. Más allá de, sí, la Iglesia Católica tiene su propia impronta, pero tiene una relevancia muy importante. Hay incluso consejos de pastores en la ciudad, consejos de pastores evangélicos que toman decisiones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Para ustedes, no, para los que vivimos en estas ciudades, si viene alguien y vemos que están construyendo otra iglesia y le están poniendo iglesia Dios es amor o las buenas nuevas o iglesia Dios séptimo día o qué sé yo, cualquiera que esta sea, no nos causa extrañeza, ¿no? Y tampoco sería algo nuevo, novedoso. No representaría ningún problema para esa nueva religión en estas ciudades. Nadie los atacaría, nadie los cuestionaría, nadie, es más, entrarían en una competencia para ver quién le saca miembros a otra iglesia, ¿no es cierto? Para tener mayores adeptos, etcétera. Es decir, que los efectos que produciría esto en medio de una sociedad donde permea el mundo evangélico no tendría mayor objeción, mayor problema. Sin embargo, hermanos, cuando nos situamos en este contexto histórico donde se da el pacto de la alianza, debemos considerar, hermanos, que ya para el momento en que se redacta esta parte del Pentateuco, Israel está rodeado de un montón de pueblos, de culturas, algunas más milenarias, que han desarrollado diversos sistemas religiosos politeístas, que han desarrollado, hermanos, sistemas religiosos profundamente idolátricos, ¿no? Que si bien es cierto, estas religiones tenían una conciencia religiosa muy profunda, ¿no? Porque además la religión en aquel tiempo no era un juego como hoy lo es para el hombre del siglo XXI. Hoy la religión, todo lo que tiene como religión es un juego, es un pasatiempo, no tiene importancia, ¿no? En aquellos tiempos aún, en las religiones paganas, la religión jugaba un papel muy importante, muy importante. Solamente que todos esos sistemas que desarrollaron con las divinidades de estas culturas,
tenían que ver básicamente con una idolatría. Entonces, ¿representaba esto a un requisito indispensable para que Israel pudiese asentarse en la tierra prometida, donde iba a estar rodeado de todas estas culturas? Y la respuesta es sí, sí. Segundo, representaba grandes y profundos desafíos el establecer una religión monoteísta en medio de una religión que era politeísta. Y la respuesta es sí, sí, tenía grandes desafíos. Representaba peligro el hecho de que Israel, si no estableciese un pacto con Dios, corriese el riesgo de olvidarse de Dios y convertirse en una sociedad más, rindiendo cultos a un montón de ídolos falsos. Y la respuesta es sí. Entonces, nosotros vemos que la importancia de la alianza, ¿no? Representa en términos de la idiosincrasia de Israel un proceso fundacional nacionalista. Porque la nación que se está creciendo y que se está desarrollando no tiene que olvidar que el pacto que hicieron sus antepasados, sus padres, fue que ellos aceptaron, porque el texto, el capítulo 19, leímos, ¿no es cierto, hermanos? Que ellos aceptaron que todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, el pueblo necesitaba recordar. Ahora, en palabras nuestras, hermanos, y aquí quiero que abran el micrófono el que quiera participar. En palabras nuestras, ¿qué interpretación daríamos de estos conceptos que he vertido de la alianza para nosotros hoy? ¿Qué aplicación tendrían estos conceptos? ¿Cuál sería básicamente para nosotros la lectura, ¿no? La lectura de estos conceptos que he tenido. ¿Alguien quiere compartir, hermanos, cuál sería la lectura para nosotros hoy? ¿Qué piensan? ¿Cuál creen que sería la interpretación? Bere, ¿abriste tu micrófono? Sí, sí. Bueno, buenos días a todos, hermanos. Bendiciones para cada uno. Ay, híjole, bueno, es que es demasiada información. Cuando yo leía el Levítico, de momento parece ser una lectura incluso bastante densa. Y cuando yo lo leía, yo pensaba dos cosas. Y una tiene que ver con la pregunta que hiciste, pero la primera era, qué difícil debió haber sido, sí, para el pueblo de Dios haberse mantenido con tantas leyes, haberse aprendido cada una y saber en qué momento la estaban infringiendo, ¿no? Porque uno lee y a veces incluso yo digo, ay, no, ya había leído esta, es lo mismo que la anterior, y no. Entonces, creo que sí era algo quizá que pudo haber parecido muy complicado o que fue quizá muy complicado, pero creo que lo rescatable que tiene que ver con la otra era que yo decía igual, esto ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? O sea, a mí de qué me sirve si yo sé que hay leyes, por ejemplo, ahora que nosotros no guardamos en el, por ejemplo, bueno, podemos nombrar un montón, ¿no? Leyes acerca de la lepra. Ahora creo que no conocemos nosotros la lepra, al menos yo nunca he visto una persona con lepra, pero hay otras cosas que sí creo que aplican todavía a nuestra vida y que tiene que ver precisamente con la santidad. El hecho de esto que mencionabas, de lo que representa la alianza o lo que representaba en ese momento la alianza que Dios había hecho con Dios, creo que ese también es un pacto que ha hecho con nosotros o que nosotros decidimos hacer con Él. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
aceptamos también el paquete completo, ¿no? Que le podríamos llamar leyes, condiciones, disposiciones, pero estamos asumiendo ese compromiso que Dios quiere hacer con nosotros, pero nosotros le decimos que sí con todas las implicaciones. Y es esa parte de decir, a lo mejor no ser, como lo decías ahorita, nacionalistas en el sentido de como los judíos en esa época o el pueblo de Israel en esa época, pero sí creo que podría aplicarse de alguna forma el término respecto de ser hijos de Dios. No sé cómo podría quizá usar la palabra, ahora no me viene a la cabeza, pero sí ser ese pueblo santo, ese pueblo apartado, diferente, que Dios pide de nosotros. Pero como no hace mucho yo lo platicaba en un tema, el hecho de ser ese pueblo único, diferente, apartado para Dios, no quiere decir que vamos a ser exclusivistas, sino que parte del compromiso que asumimos al decir, bueno, sí, quiero hacer ese pacto contigo, Señor, sí quiero ser tu hijo, sí quiero ser parte de tu pueblo especial, tiene también un desafío para nosotros hoy en la sociedad, en este mundo que vivimos, de decir, bueno, yo soy único, soy diferente, soy especial porque he aceptado a Cristo y porque Dios es mi Señor, pero tengo un gran desafío que es realmente compartir esto que ahora yo he aceptado, que esto que yo conozco y darlo a la gente, darlo a conocer a aquellos que no tienen todavía ese privilegio. Para mí creo que esto es parte de lo que nos desafía el Levítico ahora. Claro, aun cuando todavía no lleguemos al Levítico, ¿no? Básicamente tomo tu segunda parte, que la pregunta era, eso que está sucediendo antes de la teofanía de Dios o de la revelación de Dios, ¿cómo esa alianza que Dios hizo con Israel, ¿no? O ese pacto, debemos leerlo nosotros hoy, porque ese pacto, diríamos, lo hizo Dios con Israel. Cómo es hoy, ¿no? Y es lo que vos planteaste en la segunda reflexión. Cómo eso ahora debe desafiarnos a entender que nosotros somos ahora el especial tesoro. Dina, y luego mi hermana Zoraida. Sí, con respecto a la segunda parte de lo que decía Bere, yo encuentro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquellos que llamó de las tinieblas a la luz admirable, vosotros que en otros tiempos no eran pueblo. O sea, que se hace paralelismo, ¿no? Antes, quizás con otro escenario en el pueblo de Israel, dado la cultura, dado todo, pero hoy en el nuevo pacto con Jesús que tenemos, también somos una nación santa y se nos pone este desafío realmente en una sociedad que piensa diferente. Es como nadar contracorriente, pero acá también estamos más o menos como el pueblo de Israel, solo en otro escenario, en otra cultura, en otro tiempo. Ok, gracias por compartir el pensamiento de Pedro. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, ¿no? Muy bien, muy bien. Hermana Zoraida. Pues yo entiendo que este libro lo que nos muestra a nosotros nos hace ver que es la importancia de la santidad. Bueno, el pacto, no el libro, sino el pacto que se hizo allá en Sinaí. Esas leyes, todas esas ordenanzas que se dieron, ya Dios había cumplido, bueno, iba cumpliendo lo que le ha prometido a Abraham, que lo iba a llevar a la tierra iba a ser de ellos, pero no lo iba a llevar como un pueblo normalito, como los que ya estaban ahí o como ellos vivían en Egipto, sino que iba a ser un pueblo diferente. Y para uno ser diferente tiene que comportarse de manera diferente, si no, no es diferente. Y en eso radicaba en la alianza. Yo voy a hacer por ustedes o estoy haciendo por ustedes, pero ustedes tienen que hacer esto, que para nosotros es relevante porque a eso nos sigue invitando Dios.
Dios quiere que seamos su especial tesoro, como decía nuestra hermana Dina, que seamos un pueblo, que seamos un real sacerdocio, pero eso no es, es porque sí, hay que, unas normas que seguir, unos lugares que hacer, como una conducta que llevar para que ese pueblo sea diferente entre los otros pueblos, o si no, pues viene a pasar lo que pasó, dice Ezequiel, ya era mejor los vecinos que ellos. Entonces así no se vale. Hay una alianza, hay un pacto y ellos lo aceptaron. Dios hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, pero cuando Dios le dijo las reglas para que ellos siguieran siendo ese pacto, ellos dijeron que sí. Entonces, digamos que en ese momento se selló eso porque lo aceptaron en multitud, vieron su gloria y ya había unas reglas para que eso que Dios había prometido a Abraham y Abraham con Dios se hiciera efectivo para todos. Entonces, lo importante que nos muestra ahí a nosotros es lo mismo. Para ser hijos de Dios, para ser el pueblo de Dios, hay ciertas reglas de santidad para que seamos un pueblo diferente. Muy bien, muy bien. A ver, déjenme rescatar acá entonces algunas ideas que nos permitirán perfilarnos al libro de Levítico. En primer lugar, hermanos, ¿qué relevancia tiene este acto de alianza que Dios hace con Israel para nosotros hoy? Según el Nuevo Testamento, como lo planteó Dina y como lo plantea el libro de los Hebreos, dice el libro de los Hebreos que Jesús es el mediador del nuevo pacto, ¿no? En Hebreos 12:24 dice Jesús el mediador del nuevo pacto. Y entonces Jesús es el reflejo, hermanos, de esta nueva alianza que Dios hace con su iglesia, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque ahora nosotros también Dios ha hecho alianza con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros, ¿no? Y envió a su Hijo Jesucristo para preguntarnos, como lo hizo con Moisés, y le dijo, anda y preguntad al pueblo si están de acuerdo con ese pacto. Jesús envía a su Hijo, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces el Hijo vino y nos preguntó, ¿no? Quiero que ustedes sean salvos y sean mi pueblo, mi iglesia, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Pedro seguramente en algún momento escuchó a Jesús decir eso. O sea, Pedro seguramente en las charlas que tuvo con el Señor durante estos 3 años que caminaron juntos, seguramente el Señor ha de haber suspirado, ¿no? Digo, ay, cómo me gustaría, ¿no? Que lo que sucediera en el futuro fuera una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido. Obvio que Pedro lo recuerda y lo plantea en el término del Evangelio de Jesús. Y entonces ahora nosotros tenemos que decir como el pueblo, dar una respuesta. ¿Dónde hemos dado la respuesta, hermanos? Nosotros los cristianos, como hizo Israel cuando dijo, nosotros haremos todo lo que Jehová ha dicho. ¿En qué momento nosotros dijimos que sí a ese pacto? Cuando ¿Liti? bajamos a las Bautismo. Sí, el bautismo, cuando bajamos, Betty. Aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien. Dijimos sí. Okay. En la obediencia iba a decir yo. En la obediencia. Recuerden, hermanos, que primero aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El bautismo es una confirmación de esa decisión que nosotros tomamos. Pero cuando nosotros le decimos, haremos todo lo que Jehová ha dicho y mandado, es cuando nosotros decimos, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y abro mi corazón para que Él entre en mí. En ese momento hemos dicho, yo acepto este pacto, ¿no? Y entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver este tema de la alianza con nosotros? Tiene que ver mucho porque resulta, hermanos, que el evangelio que ahora pertenece en el nuevo pacto con Jesús
es un evangelio contra cultura. Contracultura. Si el evangelio no es contracultura, hermanos, entonces estamos adorando a los mismos dioses que el mundo y la sociedad hoy nos imponen. Si el evangelio no es contracultura. Porque eso es lo que sucedía con Israel. Israel iba a entrar a una tierra, ¿no? Que iba a ser contracultura. ¿Qué es lo que pasó en la experiencia de Israel? Que no fueron contracultura, sino que se adaptaron a la cultura. Y entonces vemos en la época de los jueces, principalmente, ¿no es cierto? Este reflejo. Ustedes saben, ya lo platicamos un poquitito. El libro de Jueces nos revela este círculo vicioso que Israel hizo, ¿no? O que vivió. ¿Qué pasa hoy con nosotros, hermanos? Hoy el cristiano que se acomoda, que monta su carpa, que hace su carpa, que establece su tienda de campaña y la pone en el mundo para vivir conforme al mundo, dijo Hans Kuhn, está siendo infiel a su llamado. Porque hoy el evangelio, hermanos, es contracultura. Nosotros tenemos que ser, válgase en el muy buen sentido, hermanos, en el muy buen sentido, la piedra del zapato, ¿no? De un mundo que está adorando otros dioses, que no es el Dios creador de todo cuanto existe. Y entonces, habemos muchos en el mundo evangélico que se acomodan o a las poltronas del poder, ¿no? Porque vemos a muchos cristianos donde se dejan seducir por el tema de la política, ¿no es cierto? Y terminan siendo más corruptos que quería uno combatir, ¿no? Hoy vemos a muchos hermanos que estamos adorando otras cosas que no es Dios. Adoramos nuestro trabajo. Hay cristianos que con tal de tener plata y con tal de tener un montón de cosas, trabajan el sábado, domingo, el lunes, el feriado y todo, porque su Dios es el trabajo. Hay otros que adoramos a nuestra familia, ¿no? En fin. Si el evangelio no es contracultura, hermanos, entonces estamos adorando a los mismos dioses que nos rodean. Y esto es lo que nos plantea el libro del Éxodo. Un autor dice, me gustó mucho esta frase, se llama Meyer Perlman o Perlman, como se diga, mi inglés a veces no es muy bueno, que digamos. Dice, en Éxodo, en el libro de Éxodo, vimos a Israel redimido. En el libro de Éxodo vimos a Israel redimido. Y claro, hermanos, y esta redención que tiene Israel lo vemos en el pacto de la alianza. En Levítico, a Israel lo vemos adorando. Oh, qué lindo, y eso vamos a ver ahora. Y en Números, en el libro de Números, vamos a ver a Israel sirviendo. Éxodo vemos a Israel redimido, en Levítico adorando y en Números sirviendo. Entonces, cuando nosotros planteamos el tema de la alianza, hermanos, ojo con esto, nos debe llevar a una reflexión sumamente importante. Porque lo que Dios está queriendo decirle al pueblo es que no es que fueran exclusivistas como después Israel lo entendió. Acuérdense que algo que condenaban los profetas era que Israel dijo, bueno, nosotros somos. A veces he escuchado, y lo voy a decir con mucho respeto, a muchos de nuestros hermanos creer que solamente los que son de la Iglesia de Dios Séptimo Día se van a salvar. Muy propio de otras religiones, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita, que era adventista, sufría mucho porque nosotros no éramos adventistas y ella sentía que si nos volvíamos a ser adventistas no nos íbamos a salvar. Y su oración era que algún día volviéramos al adventismo.
Entonces, esta idea, esta cosmovisión exclusivista no está permeada en la alianza. Más bien, el sentido de pertenencia que está en la alianza es un sentido de amor. ¿Por qué? Porque lo que ahora vamos a ver a continuación es cómo este pueblo, que va a ser un especial tesoro, tiene que adorar la santidad de Dios. Éxodo nos ha hecho ver el poder de Dios, pero Levítico nos hará mirar la santidad de Dios. La santidad de Dios. Ok. Más o menos entonces, hermanos, en estos términos, la alianza que hoy el Señor ha hecho con nosotros a través de Jesucristo y que nosotros hemos aceptado cuando en el momento en que le dijimos a Cristo, toma el control de mi vida, te pertenezco, toma el control de mi corazón, y como señal de mi obediencia bajo a las aguas del bautismo para sellar este pacto de amor contigo, ¿no es cierto? Entonces, estamos comprometidos a vivir contra cultura. Estamos comprometidos a vivir de una manera tan diferente, no que nos aleje del mundo, sino que el mundo mire en nosotros a ese Dios, al Dios verdadero. Al Dios verdadero, que mire en nosotros. No que nos vean como bichos raros, aunque a veces nos miran, sino más bien, como dijo la oración sumo sacerdotal de nuestro bendito Salvador, están en el mundo, pero no son del mundo. Te ruego que solo los guardes. Es decir, pertenecemos a esta realidad, pero no tenemos que acomodarnos a esta realidad. Y todos, hermanos, todos. Si solamente nos acomodamos a la comodidad, estamos siendo infieles con el llamado. Interesante. La verdad que yo cuando reflexiono la alianza y me paro al pie del Sinaí, ¿no? Y yo digo, qué lindo de haber sido ver toda esa teofanía, toda esa revelación, todo eso, ¿viste? El fuego, el humo, los truenos, la tierra tiembla. ¡Wow! Ha de haber sido maravilloso. Hoy no tenemos estas revelaciones teofánicas. Y a veces no sé si nos juega a favor o nos juega en contra no tenerlas, porque bueno, Israel tuvo esa revelación teofánica y a las pocas horas termina siendo un becerro de oro. ¿No? A mí me parece que si nosotros tuviésemos esa revelación teofánica, esa revelación gloriosa del Dios revelándose, a la hora estaríamos haciendo un becerro de oro. Eso me parece que no cambia mucho, ¿no? Pero es muy importante, hermanos, que entendamos las grandes implicaciones que tuvo primero para Israel la alianza, ¿no? Que eso estamos estudiando, pero ahora, ¿qué interesantes implicaciones tiene para la fe cristiana? El nuevo pacto que ha sido sellado con la sangre de Jesucristo. Marisa. Buenos días, pastor, ¿cómo le va? Buenos días a Mira. todos. No, lo que usted acababa de decir, por ejemplo, que si tuviésemos esa visión, de poder estar en el monte Sinaí y ver todo lo que pasaba ahí, yo lo relaciono hoy en nosotros, por ejemplo, que muchas veces escuchamos un excelente sermón y nos toca el corazón. Y decimos, sí, es verdad, y como que nos comprometemos nosotros dentro nuestro, así hacer eso lo que escuchamos, ¿no? ¿Y qué pasa horas o minutos después o días después? Olvidamos, hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Seguimos adorando a nuestros dioses, seguimos adorando nuestro trabajo, como usted decía, seguimos adorando nuestra vida, nuestras costumbres. Y sí, o sea, como decía Bere hoy, con tantas leyes, con tantas cosas que tenía el pueblo de Israel, era difícil por ahí. Pero nosotros también el día de hoy tenemos. Y también, como el pueblo de Israel, fallamos, flaqueamos, nos debilitamos y prometemos y volvemos a caer. Y yo digo, es una lucha del cristiano día a día poder perfeccionarse, ¿no? En lo que es la palabra. Pero me llamó mucho la atención eso, si mucha gente dice, el pueblo de Israel, por ejemplo, si no cumplía tal cosa, moría.
¿no? No sé si es un sentido literal o realmente lo mataban. No sé, esa es una pregunta que le hago. Y hoy por hoy, por ejemplo, como tenemos libertad para adorar, libertad para expresarnos en todo, como que lo tomamos más liviano. Es mi manera de ver. Como que eso siempre, Alfredo, por ejemplo, siempre dice que si realmente la iglesia estuviese pasando por situaciones críticas de guerras o hambre o sea, o cosas así difíciles, terremotos, la iglesia sería más, más ardiente en buscar a Dios. Pero como hay tanta libertad, hay tanto bienestar, tanto, entonces estamos bien, no buscamos a Dios. Y eso es por ahí, es un egoísmo de nuestro, de buscar a Dios solamente cuando lo necesitamos. Eso es lo que quería contar. Gracias, querida Marisa. Antes de darle lugar a Zoraida y luego a Alan, quiero comentar algo que dijo muy bien Marisa y que quiero plantearles a ustedes por qué estoy siendo muy enfático con esto, hermanos. Miren, porque si no entendemos con toda claridad este punto, que estoy reiterándolo, vamos a cometer el error, como lo hemos cometido, de entender las leyes de una manera diferente a la que realmente tienen sentido. O sea, ¿por qué las leyes? ¿Por qué todo esto, no? Algunas leyes nos suenan chocantes, ¿no? Al hijo contumaz hay que apedrearlo, ¿no? O sea, hoy estaría bueno un día darle una buena laceada a algunos hijos que a veces son medios cabeza dura, pero bueno, si alguien que hoy defiende que no se maltratar a los hijos me escuchara, me va a mandar derechito a México. Pero bueno, lo que quiero decir es eso. Voy a llegar a ese punto, hermanos, y van a ver por qué. Entonces, ahora, si nosotros entendemos esto, las leyes debemos verlas desde otra perspectiva, no como una carga, no como una, ay Dios, otra vez las leyes. Segundo, es cierto lo que dice Marisa, de verdad es ciertísimo. Y miren cómo nosotros, los cristianos, somos muy dados a mentirle al Señor de que a la China, de que a la China, ¿viste? Les ha pasado que a veces cuando estamos en el culto, ¿no? Y el director, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Dice, bueno, hermano, vamos a cantar ese canto que dice, heme aquí. Un canto que dice, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y todos, ¡ah! Levantamos las manos, cerramos los ojos. Ay, ay, ay. Pero cuando el pastor dice, hermano, necesito que venga gente porque vamos a armar un plan de evangelismo para alcanzar a nuestro barrio, nadie llega. Oh, bueno, por fin. Pues no que íbamos a ir a las naciones, ¿no? O el cristiano, ay, hoy hace frío, ay, me desvelé, hoy estoy cansado, trabajé tanto en la semana que hoy me voy a quedar a dormir. Bueno, ¿para qué le decís a Dios en aquí si vos vas a poner miles de pretextos? Hay un himno también que yo ya dejé de cantar, ¿eh? Cuando yo a veces dirijo, a mí me encanta ese himno, pero yo dije, mire, a veces, ay, Dios mío, los directores hacemos que la gente peque porque les hacemos cantar cosas que no tienen ni idea de lo que están cantando, ni idea, ¿no? Y entonces hay un hermoso himno que a mí me encanta que dice, voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando a traer almas a la luz. Ni un alma traemos a ningún lado nosotros. Y que vamos luchando y demás, sin nos da flojera. Ay, no, pastor, yo no puedo, que haga otro. ¿Y por qué siempre yo? Y una queja tras otra. Nos volvemos Israel en el desierto murmurando, ¿no? Murmurando. Ay, ay, ay. Entonces, si no entendemos el pacto que hemos hecho con Dios, vamos a terminar adorando a cualquier cosa. Se tenía que decir y se dijo.
Bueno, perdón, Hermano, hermano. Perdón hermano, el ¿puedo hacer abrupto. ¿puedo hacer un comentario cortito? Bueno, pero primero era Zoraida, luego Alan, Betty, pero Bueno, yo sé que vamos a darle así en este término, después usted, Betty, no se olvide. Hermana Zoraida primero, luego Alan y luego Betty. Ah, bueno, Bere, espera un poco. Y Liti. Vamos a tratar de ser un poquitito cortos porque no se parezcan al profesor que se emociona. Hermana Zoraida. Hermano, lo que yo iba a decir es que, digamos, uno oye ese término contracultura, ¿sí? Y la gente lo toma de manera, o lo tomamos de manera literal, de forma exterior. Entonces comenzamos a comportarnos por fuera diferente a la gente, sí. Entonces ya no se ponen tacones, ya se ponen la falda larga, ya no se corta el pelo, ya no se maquillan, ya vive uno o vive así, pero en su interior, lo que debía de calar allá adentro, el temor de Dios, no cambia la persona. Y entonces, sí, nosotros debemos ser contracultura, ¿cierto? Pero en la cultura moral, en el comportamiento, en el hombre interior, no por fuera, no la fachada, sino el corazón. Eso es muy importante porque de eso ha tratado por mucho tiempo la religiosidad. Entonces se carga la Biblia, se pone en la puerta, se pone la falda larga, se pone el velo, pero el chisme, la mentira, la pereza, la indiferencia, etcétera, etcétera, no se cambia. Y entonces a simple vista uno no ha hecho el becerro de oro. Pero la alianza en el corazón no se ha recibido, sino se ha puesto solamente un exterior para aparentar santidad, para aparentar cosas que no son. Y eso es muy importante. Vivir contra cultura no es de manera exterior, sino es en el interior, en la santidad que Dios pide en la palabra. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias, mi querida Zoraida. Y bueno, creo que ustedes ya tienen muchas ganas de irse al Levítico porque el Levítico es lo que nos va a explicar. Zoraida ya lo dijo muy bien y muy concreto, pero yo tengo que justificar mi salario, hermanos, entonces tengo que decir lo mismo, pero con otras palabras. Pero lo que quiero decir es que ahora vamos a ver qué significa eso, contracultura. Y Levítico nos lo va a explicar correctamente. Y vamos a hacer precisión a esta distinción que acertadamente hace mi hermana Zoraida, porque la transformación es interior que se mire en el exterior. Vamos a esperar un poquito. Vamos a escuchar a los demás compañeros y le vamos avanzando a Levítico. Alan. Bueno, un poco lo que decía Zoraida. Nosotros somos personas que nos emocionamos muy rápido cuando hay algo lindo. Y ahí sigo diciendo que somos del momento, no tomamos en cuenta lo que puede llegar después. El sábado tuvimos un hermoso sermón sobre el tema de hacer el ejemplo lo que hizo Juan, que después terminó en la cárcel y que tuvo dudas. Así somos nosotros hoy en día. Tenemos que mostrar el ejemplo, hacer luz y mostrar el ejemplo. Porque estamos yendo al otro extremo, nos estamos yendo demasiado al mundo. Tenemos que ser cristianos, volver a lo que Dios nos manda. Es lo que quería compartir. Gracias, mi querido Alan. Claro, que viene en esta ¿cómo se llama? En esta necesidad de ser diferentes. Pero ahora vamos a ver qué es ser diferente, ¿no? Porque bueno, como dice mi querida Zoraida, terminamos siendo legalistas y religiosos, más que lo que Dios realmente quiere. Y vamos a verlo. Betty, espero que Sí, no se le haya hermano, olvidado. cuando usted cantaba muy feo, mamá le enseñe. Escuche. Yo voy a cortar esa parte, Betty, quede tranquila. Bueno, hermano, no, lo que vamos en serio ahora. Bueno, gracias. Bueno. No, hermano, fue un oasis en medio del desierto, tranquilo, estuvo muy bonito. Gracias, Zoraida. Usted tiene un punto extra y Betty uno menos. Va con confianza, hermano. Bueno, cuando tuvimos el encuentro de consagrados,
cantamos una canción, ¿no? Esa que dice, yo no voy a cantar porque canto peor que usted. Esa que dice, hacemos hoy ante tu altar un compromiso. Yo esa parte realmente no lo pude cantar, hermano, porque me tocaba muy en lo profundo. Entonces, a veces uno lo canta porque está acostumbrado a cantar, ¿no? Pero no se fija en lo que uno está diciendo. Tener un compromiso ante el altar de Dios, yo creo que es algo muy profundo y que lo tenemos que tener a conciencia de que si lo vamos a cumplir, no solo por cantar. Eso es, mi hermano, que quise decir. Bueno, gracias, Betty. Pues fíjense que esto que ahora vamos a ver en el Levítico, que amago, que llegamos, pero ustedes no me dejan, tiene que ver con esta disyuntiva, ¿viste? Decir, bueno, ¿lo canto o no lo canto? ¿No? ¿Me comprometo o no me comprometo? Y me parece que no hacerlo, o sea, me parece que cantarlo y no hacerlo no está bien. Y me parece que no cantarlo y terminar no haciéndolo, pues está peor, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos buscar el punto medio de cantarlo y que eso tome conciencia en nosotros y que luchemos para que eso suceda, para que eso sea una realidad. Tal vez no en su máxima plenitud, pero que al menos Dios mire la intención del corazón para hacerlo. Bueno, Bere y luego Liti. Bueno, Bere, no sé si querías charlar o platicar o no. No, creo que ya se me fue la idea, la inspiración. Okay. No, pero bueno, simplemente apoyo las opiniones que ya han dado desde lo que decía Marisa, ¿no? De que sí, no nada más, por ejemplo, escuchar un sermón. Muchas veces en el trayecto de nuestra vida hemos tenido experiencias en donde hemos visto manifestaciones portentosas de Dios actuando en nosotros. Y mientras estamos en esa necesidad, vamos a Él, oramos a Él, tratamos de leer su palabra, de llenarnos de Él y a veces hasta le hacemos promesas, ¿no? Por ahí, y nos comprometemos, pero por ahí nos resuelve el asunto y después se nos olvida todo lo que dijimos, ¿no? Entonces, va desde creo que sí, desde cuando escuchamos su palabra en un lindo sermón hasta cuando nosotros tenemos experiencias difíciles o duras y que caminando en nuestro desierto, en ese valle de sombra, le prometemos a Dios el cielo, la luna y las estrellas y después se nos olvida, ¿no? Que le tenemos que cumplir. Y bueno, sí, lo que yo decía al principio de mi comentario, a lo mejor yo me fui muy adelante, pero creo que es justamente todo lo que ya nuestra hermana Soledad atinadamente dijo. Es que una vez que uno hace ese compromiso con Cristo, una vez que uno asume ese pacto con Dios, nuestra vida tiene que ser diferente de dentro, no solamente de afuera. Así que, bueno, nada, totalmente de acuerdo con lo que han hablado nuestras hermanas. Gracias, Bere. Muy bien. Liti. Bueno, yo también acotar a todo lo que han dicho, y bueno, principalmente Bere, que lo que dijo recién, bueno, saber que tenemos un Dios celoso, que servimos a un Dios celoso, y nosotros también debemos tener esos celos, ¿no? De servirlo a Él, no de pronto, bueno, decir una cosa y hacer otra. En nosotros debe haber ese celo, ese amor hacia Él, en ser sinceros, ¿no? Y que parte incluso de ese mandamiento, ¿no? De que nosotros recitamos a veces todos los sábados y no le damos mucha importancia a lo que recitamos en la ley del Señor, ¿no? En los 10 mandamientos, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos, etcétera. A veces no tomamos en cuenta esto. Ok, muy interesantes sus comentarios, hermanos. Y ahora, entonces, nos plantea este punto de decir, ya Dios puso las reglas, ya el pueblo dijo que sí, ¿no es cierto? Ya Dios manifiesta su gloria porque evidentemente todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con su gloria. Y entonces da los 10 mandamientos. Inmediatamente el capítulo 19 da paso al capítulo 20 del Éxodo, ¿no? Donde el Señor va a dar su ley moral, ¿no? Una ley que nosotros creemos, según
el testimonio del Nuevo Testamento que no ha quedado invalidada o abolida, ¿no? Es una ley que traspasa todos los tiempos y es una ley que tiene que ver con la moralidad del hombre, ¿no? Entonces Dios da una ley. Ya desde ahí nosotros tenemos que saber que ley, mandamiento, decálogo, regla, observanza, ordenanza, etcétera. Todas estas connotaciones, ¿no? Todas estas connotaciones tienen que ver con algo que nosotros, ¿no? Depende cómo lo entendamos, vamos a reaccionar ante ello. Me explico. A ver, después de los 10 mandamientos, hermanos, acuérdense que inmediatamente después el redactor pone quizá al mismo nivel el código de la alianza, que como ya expliqué en la clase pasada, el código de la alianza tenían que ver con aquellas ordenanzas respecto de la vida civil, social y religiosa que el pueblo iba a observar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, estas leyes, los 10 mandamientos y las distintas observancias que tenían que ver con la vida, la muerte, los siervos, la tierra, etcétera, 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 ¿no? Depende cómo uno tenga la acepción grabada en la mente respecto de lo que es una ley, respecto de lo que es una ordenanza. Y miren, hay dos reacciones. Y particularmente siempre tomamos la reacción negativa de esta acepción. Porque es la reacción negativa, la acepción de acercarnos a este concepto llamado ley, es porque la ley nos ata. La ley no nos deja ser libres. La ley nos restringe y la ley nos castiga. Fíjense, si nosotros, si el Código Penal de nuestro país, ¿no? El Código Penal, la ley penal de Colombia, Argentina, Perú, de donde ustedes estén, no dijera que es delito matar a una persona, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Es que dijera, no, anda a matar, no te preocupes, ¿no? O anda a robar, o anda a hacer lo que quieras. Si la ley no condenase eso, entonces las personas que lo harían, ¿no? Se sentiría libre de hacerlo porque no habría una ley que lo condenara, que lo restringiera, que lo detuviera en hacer aquello que encuentra placer o deleite. Gente que encuentra placer y deleite matando, robando, haciendo macana, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entonces resulta que depende de nosotros y decimos, qué lástima que está esa ley. Si esa ley no estuviera, yo podría hacer cualquier cosa y nadie me castigaría. Nadie me mandaría a la cárcel. Porque hoy la cárcel está repleta porque hay una ley, hay un código, hay un artículo que dice todo aquel que prive de la vida a otra persona en estas condiciones merece pena de cárcel de 5, 10, 20, 30, cadena perpetua. Por eso es que hoy nosotros reaccionamos con base en estas leyes. Miren, lo mismo sucede en menor escala, pero este tipo de reacciones negativas ya vienen dentro de nosotros. ¿Por qué los chicos, principalmente los adolescentes, se pelean tanto con los papás o nosotros cuando éramos adolescentes? Porque las leyes que ellos nos imponían en su casa no nos gustaban, ¿no? Entonces, la mamá te decía, sí, bueno, te voy a dejar a salir a jugar si haces la tarea o si tendes tu cama o si lavas la vajilla. Entonces, esa era la ley de la mamá. Y si para que vos tuvieses que ir a disfrutar, ir afuera, bueno, primero tendrías que ponerte a laburar, ¿no? El papá te decía, sí, te voy a dejar ir de fiesta con tus amigos, pero aquí me llegas a las 11 de la noche. Y el hijo que decía, pero papá, a las 11 recién está empezando, no me importa, vos venís a las 11 o no volvés a salir. Entonces el hijo, en vez de irse contento, hoy no iban, que nos íbamos contentos, pues ya nos íbamos enojados y demás. ¿Y por qué a las 11? Podría haber sido a las 12, 1, 2 o 3 de la mañana, porque los papás de mis amigos les permiten esa hora. ¿Cuál es la reacción natural que hemos desarrollado los seres humanos en función de la ley?
cualquiera que ésta sea, es que ésta nos oprime. Si las leyes no existiesen, ¿no? Nosotros seríamos más libres. Haríamos lo que quisiéramos, iría a jugar aunque no lavara yo los platos, llegaría a las 2 o 4 o 5 de la mañana, ¿no? Y nadie me tendría que decir nada en lo absoluto, ¿no? Y entonces hacemos, hermanos, en un sentido negativo, una aversión. Porque ahora fíjense ustedes, ¿qué pasa en el término religioso? Sucede que hoy nosotros, los cristianos, utilizamos todas las leyes que aparecen en el texto bíblico y las queremos aplicar a los nuestros, ¿no? Las queremos aplicar a nuestro núcleo familiar. ¿Qué sucede con eso? Pues sucede que muchos ya no quieren saber más de Dios, no quieren. ¿Por qué? Porque miran en esas leyes cansancio, aburrición y imponerlas a la fuerza. Y todo lo que es impuesto a la fuerza, como dicen en mi tierra, a la fuerza ni los zapatos entran. Entonces nadie quiere saber de las leyes de Dios, ¿no? Nadie quiere saber. Hicimos tal la ley, por ejemplo, del sábado, pusimos tantas reglas que hoy yo conozco a muchos de nuestros hermanos que no disfrutan el sábado, no están recreándose, como lo vimos en la clase antepasada, no sé cuándo, que hablábamos del descanso divino, ¿no es cierto? Que es volver a nuestras raíces para celebrar al Creador y rehacernos, ¿no? Hay muchos hermanos que no se están rehaciendo, todo lo contrario. Viven tan encadenados, hermanos, en no faltar en ninguna, ¿no? Que terminamos haciendo un problema. O sea, yo conozco a un hermano que guarda tanto el sábado que dice que no hay que comprar, que no hay que viajar, que no hay que hacer un montón de cosas, y que una vez tuvo necesidad por una emergencia, tener que salir de su casa, ¿no es cierto? Pero él no podía echarle nafta al auto porque era pecado, o sea, era sábado. Entonces, ¿qué dijo? No, yo no puedo porque es sábado. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió? Y se le ocurrió, para no transgredir esa ley, decirle a su hijo, toma dinero de la billetera, ¿no? Y anda y carga nafta en la gasolina. O sea, yo no voy, pero vos sí ve y hace, porque yo tengo que guardar el sábado, ¿no? Hemos hecho tantas cosas que, como decía mi hermana Zoraida, ¿no? La ley dice, no te maquillarás, aunque que no dice eso la ley, pero muchos han interpretado ese texto. Entonces, que dice, no, ni una sombra de maquillaje. Bueno, las mamás no se maquillan, pero las hijas todas se maquillan. Todas se maquillan. La mamá dice, no, la pollera tiene que ser larga, porque no sé de dónde sacamos ese punto de que la mujer tiene que usar pollera y el hombre tiene que usar pantalones. Eso es un aspecto meramente cultural. Cuando en el Antiguo Testamento decía que la mujer no debía vestir vestida de hombre y el hombre no tiene que vestir vestidura de mujer, ¿no es cierto? Jamás se refería al pantalón, porque no había pantalón en ese tiempo. Moisés no usaba pantalón, hermano. O sea, Moisés no usaba pantalón, ni zapatillas, ni cinturón, ni camisa vaquera, ni sombrero, ni tocaba la acordeona, no hacía nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros tomamos todas esas leyes, ¿no es cierto? Y las queremos imponer sin pasar por el tamiz de la gracia y de lo que Cristo nos enseña ahora en relación a la ley, terminamos teniendo una versión negativa hacia la ley. Por eso cuando ponemos a leernos el Levítico, lo vemos desde estos lentes, los vemos desde los lentes, decir, pucha, sí, Dios como que acá se mandó, ¿viste? Como que es muy estricto, como que debería aflojar un poco la mano, ¿no? Porque uno mira las leyes, ¿no? Y uno dice, ay, ¿será que todo esto hizo Israel? Y bueno, pobres tipos, tuvieron que aprenderse 1001 leyes. Sí, se las aprendieron, porque era su contexto. Ellos tenían esa forma de vida, ¿no? Muy distinta hoy, hoy nosotros. Nosotros no podríamos aprender, si no nos aprendemos el texto de memoria los sábados, hermanos, menos nos vamos a aprender tantas y cuantas leyes. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Sucede que nosotros entonces nos acercamos a la ley con esa óptica,
de negatividad, de rechazo, de carga, de dureza, de imposición, de inmisericordia. Y ahí ya perdimos. Porque esto, hermanos, no tenía nada que ver con Israel. Israel, cuando escuchó este manual de liturgia, que ahora voy a explicar un poco más después del receso, ¿no? Lo aceptó y lo entendió y lo vivió, ¿no? Tan es así que después ya como que se fue para el otro lado e impuso otras cargas y otras leyes y otras cosas que ya después ni ellos mismos podían soportar, menos el pueblo, ¿no? Entonces, esto no existió en el corazón de Dios. Dios no es un Dios, hermanos, que uno haya dicho, bueno, ahora les voy a poner esto para que se les quite. ¿Quieren ir a jugar allá afuera? Bueno, primero laven los platos. No, Dios no hizo eso, hermanos. Las leyes que aparecen, los mandamientos, ordenanzas y demás, debemos saberlos y ubicarlos en el justo contexto. Por eso, ustedes escucharán a los salmos principalmente, a los profetas decir, tu palabra es una delicia, guardar tus mandamientos. Solo leamos el Salmo 119 para darnos cuenta cómo Israel apreciaba los preceptos, los mandamientos, los estatutos, los decretos. ¿Por qué Israel, hermanos, en su conciencia colectiva, no se puso estos lentes que nosotros ahora tenemos, ¿no es cierto? Y fueron capaces de encontrar deleite en algo que para nosotros diríamos, ojalá no estuviera el tema del sábado, porque a veces hay hijos que dicen, otra vez el sábado, y hay que apagar la tele, y no hay que comer, y la comida fría, y no hay que prender fuego, y hay que irnos caminando a la iglesia, y bueno, ahora tengo que usar pollera larga, aunque toda la semana ando con short corto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué en la conciencia de Israel los mandamientos y los estatutos de Jehová eran deseables? Hoy nosotros no, porque, insisto, he explicado por qué llegamos a ese grado de aversión a los mandamientos, ¿no? Por todo esto que dentro del ser humano está no querer sentirse atado ni a nada ni a nadie. Entonces vemos los mandamientos como castigo. Sin embargo, hermanos, después del receso, hablaremos cómo el Levítico, ¿no es cierto?, nos plantea la verdadera razón de las ordenanzas del Señor. Tanto Éxodo, porque Éxodo termina con ordenanzas, el Decálogo, el Código de la Alianza y todas las instrucciones que tenían que ver con el santuario, los sacerdotes, etcétera. E inmediatamente empieza el Levítico con esta sección legal. Así es que vamos después del receso, hermanos, a mirar cómo realmente creo yo, en mi entendimiento, Dios veía sus leyes y cómo el pueblo las miró y cómo ahora nosotros tenemos que recuperar esa mirada de Dios respecto de sus leyes, ¿no? Y vamos a dar una justa dimensión porque tenemos que terminar en Jesús. Tenemos que terminar en Jesús. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Antes de irnos al receso. ¿Se ha entendido, hermanos? Estoy siendo claro. Por favor, díganme, tanto mis hermanas que están con quien tiene la cámara encendida, hermanos, para mí es más fácil mirar sus reacciones. Cuando yo veo que ponen cara así como diciendo, ¿y este hermano en qué idioma habla? Bueno, trato de darle otro sentido, explicarlo de otra manera, ¿no es cierto? Cuando veo que hay cierta aceptación visual, digo, bueno, creo que me estoy dando a entender al menos. Así es que, por favor, si tienen alguna duda de más, yo quiero que esto quede muy claro, hermano, porque si no, entonces el Pentateuco no tiene sentido para nosotros. Son historias viejas, ¿viste? De unos tipos que vendieron al hermano, que llegaron a Egipto, leemos la ley de Dios todos los sábados y no entendemos nada de por qué leemos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No, necesitamos entenderlo correcto. Ok, bueno, vamos 10 minutos al receso, hermanos y hermanas, y volvemos. ¿Les parece?